Alaska es uno de los pocos lugares que quedan en la Tierra donde la naturaleza aún ejerce una autoridad absoluta. Es una tierra definida por la escala, el silencio y los extremos, donde las montañas se elevan por encima de las nubes, donde los ríos tallan valles más antiguos que la historia escrita, y donde ecosistemas enteros siguen ritmos ancestrales marcados por el hielo, las estaciones y la migración. Para quien viaja hasta aquí, hay un instante en el que el mundo de pronto se siente más grande, más salvaje y más intacto de lo esperado. Esta vasta región se extiende a lo largo de miles de kilómetros, desde las costas heladas del Océano Ártico hasta las exuberantes selvas lluviosas del sureste. Los inviernos pueden durar meses, con el sol apenas asomándose sobre el horizonte, mientras que los veranos traen luz infinita y paisajes llenos de movimiento y vida. En muchos lugares no hay carreteras, no hay ciudades, y casi no existen señales de presencia humana. Es la tierra la que marca el ritmo, y las personas se adaptan a él, no al revés. Pero Alaska no está vacía. Desde hace miles de años, comunidades indígenas han vivido aquí, desarrollando un profundo conocimiento del territorio, de los animales y de los cambios de estación. Sus tradiciones reflejan una relación con la naturaleza basada en la observación, el respeto y la supervivencia en entornos que ponen a prueba incluso a los viajeros más experimentados. Cada travesía sobre el hielo marino, cada temporada de caza, cada ruta fluvial fue moldeada por generaciones de aprendizaje. Incluso hoy, Alaska sigue siendo un lugar donde la vida salvaje se mueve libremente a través de paisajes abiertos. Los glaciares continúan esculpiendo las montañas. Los volcanes emergen del océano. Los salmones regresan a los mismos ríos año tras año, alimentando por igual a bosques y animales. Osos, lobos, águilas, ballenas y muchas otras especies viven aquí en números que nos recuerdan cómo era el mundo natural en otro tiempo. Este documental es un viaje a través de ese mundo, por bosques ancestrales, glaciares imponentes, islas volcánicas, llanuras árticas y las cordilleras que definen la última frontera. Es una mirada a las fuerzas que dieron forma a Alaska, a las personas que la llaman hogar y a los ecosistemas que siguen siendo de los más intactos del planeta. Alaska desafía nuestra noción de escala y nos recuerda lo extraordinario que resulta encontrar un lugar donde la naturaleza todavía va al frente. La escala de Alaska desafía cualquier comparación. Es más grande que muchos países y más ancha que la mayoría del territorio continental de Estados Unidos, extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros desde los bosques del sureste hasta las costas heladas del Ártico. Ni siquiera los mapas más detallados logran captar lo inmenso y diverso que es realmente este territorio. Las distancias aquí son tan vastas que transforman la percepción del espacio. Viajar de una región a otra puede sentirse como pasar de un mundo a otro. Dominando la parte central del estado, se alza la cordillera de Alaska, un inmenso arco de picos que se extiende por más de 1000 kilómetros. En su corazón se encuentra Denali, la montaña más alta de América del Norte. Cuando el cielo se despeja, Denali se eleva con una magnitud difícil de comprender. Incluso desde grandes distancias, llena el horizonte. Su abrupto desnivel vertical la convierte en una de las montañas visualmente más impactantes del mundo,
casi irreal para quienes la contemplan por primera vez. Más al norte se encuentra la cordillera Brooks, un antiguo sistema montañoso que marca el límite entre el bosque y la tundra. Sus crestas afiladas y amplios valles forman la puerta de entrada al Ártico. Más allá de esta línea, los árboles desaparecen y el paisaje se abre en extensas llanuras de tundra que se extienden hasta el mar de Beaufort. En verano, esta región estalla de vida vegetal y animales migratorios. En invierno, se transforma en una inmensidad de nieve y silencio. En contraste con la tundra y las montañas, el sureste de Alaska se siente casi como otro mundo. Aquí, el bosque lluvioso de Tongass cubre vastas franjas de la costa con densos bosques de abetos y cicutas. La lluvia cae durante gran parte del año, alimentando troncos cubiertos de musgo y helechos que crecen bajo árboles imponentes. Esta región recibe algunas de las mayores cantidades de precipitación de América del Norte, creando un ecosistema extraordinariamente rico en biodiversidad. Hacia el oeste, las islas Aleutianas se adentran profundamente en el Océano Pacífico, formando una cadena de picos volcánicos moldeados por poderosas fuerzas geológicas. Terremotos, erupciones y vientos intensos hacen de esta región uno de los entornos más dinámicos del estado. Las islas se dispersan a lo largo de miles de kilómetros, extendiéndose hacia Asia en un largo arco que define el borde del continente norteamericano. Lo que une a estos paisajes tan contrastantes es su escala. Alaska no es solo grande, es abrumadoramente grande. Es un lugar donde la naturaleza marca el ritmo, donde las estaciones determinan el movimiento, y donde la presencia humana parece pequeña frente a las fuerzas que dieron forma a la Tierra. Comprender Alaska comienza por aceptar que no puede experimentarse de una sola vez. Es un lugar de muchos mundos, cada uno vasto, cada uno distinto y cada uno esencial para la identidad de la última frontera. Mucho antes de que los exploradores cartografiaran las costas de Alaska o cruzaran sus cordilleras, esta tierra ya era el hogar de culturas forjadas por 10.000 años de conocimiento y adaptación. Cada región de Alaska sostenía su propia forma de vida, influida por el clima, la fauna y el ritmo de las estaciones. No eran comunidades aisladas, sino sociedades complejas que desarrollaron habilidades, tradiciones y tecnologías perfectamente ajustadas a algunos de los entornos más desafiantes del planeta. En el extremo norte, a lo largo de la costa ártica, vivían los Inupiat. Su mundo estaba definido por el hielo marino, los largos inviernos y las migraciones de ballenas, focas y morsas. Cada aspecto de la vida giraba en torno a la capacidad de leer el movimiento del hielo y comprender sus peligros. Para los Inupiat, la supervivencia no dependía solo de la fuerza o la resistencia, sino del dominio de los patrones. El sonido del hielo al desplazarse bajo el viento, el momento exacto de las migraciones marinas y los cambios sutiles del clima que indicaban cuándo viajar era seguro y cuándo podía volverse mortal. Hacia el oeste y el suroeste, los Yupik construyeron su vida en los vastos deltas y humedales donde los ríos cambiaban constantemente de forma. Aquí, el paisaje se transformaba de manera drástica en cada estación,
a medida que el deshielo, las mareas y las tormentas abrían nuevos canales. Su conocimiento de las corrientes fluviales, del comportamiento de los peces y de los ciclos climáticos, les permitió prosperar en un lugar que para los forasteros habría resultado impredecible y abrumador. En las regiones selváticas del sureste, los Tlingit, Haida y Tsimshian desarrollaron estructuras sociales complejas, moldeadas por el océano, los ríos y los imponentes cedros. Sus tallas monumentales, máscaras ceremoniales y tradiciones de clan no eran solo arte, sino historias visuales. Registros de linaje, identidad y relación con la tierra. Las redes comerciales se extendían a lo largo de la costa, conectando comunidades mediante prácticas compartidas y respeto mutuo. En toda Alaska, estas culturas diversas compartían un principio esencial. La vida dependía de comprender la tierra, no de forzarla a adaptarse a las necesidades humanas. El conocimiento nacía de la observación, de cómo la nieve se acumulaba sobre el suelo, del comportamiento de los animales antes de una tormenta, del sonido del hielo al formarse o al romperse. Esta comprensión dio origen a comunidades resilientes, adaptables y profundamente conectadas con su entorno. Cuando los exploradores rusos llegaron en el siglo XVIII, encontraron sociedades con largas historias, tecnologías avanzadas y una relación profunda con la tierra. La llegada de los forasteros trajo nuevas herramientas, nuevos desafíos y, con el tiempo, cambios profundos. Pero las culturas indígenas de Alaska resistieron y se adaptaron, y continúan dando forma a la identidad de la región en la actualidad. Su presencia sigue siendo central en la historia de Alaska, un vínculo vivo con el pasado y una parte esencial del futuro del estado. La historia de la llegada europea comienza con las grandes ambiciones del Imperio ruso. A comienzos del siglo XVIII, Rusia ya había extendido su dominio a través de Siberia, guiada por exploradores y comerciantes en busca de valiosas pieles. En aquel tiempo, las pieles de nutria marina estaban entre los productos más codiciados del mundo. Su pelaje denso y lujoso alcanzaba precios elevados en China, creando un enorme incentivo para avanzar cada vez más hacia el este. En 1741, una expedición liderada por el navegante danés Vitus Bering, al servicio de la bandera rusa, cruzó las frías aguas del Pacífico Norte y llegó a las costas de lo que hoy es Alaska. Aunque el propio Bering no sobrevivió al viaje de regreso, su expedición confirmó que al otro lado del mar existían nuevas tierras, ricas en fauna y oportunidades. La noticia se difundió rápidamente, y pronto los comerciantes rusos comenzaron a emprender el peligroso cruce del Pacífico. A medida que la presencia rusa se expandía, también aumentaban los contactos con las comunidades indígenas. En algunos casos, estos encuentros dieron lugar a cooperación e intercambio. En otros, trajeron conflicto, incomprensión y sufrimiento. Los pueblos indígenas contaban con sistemas propios de gobierno, comercio y límites territoriales bien establecidos. La llegada de los recién llegados alteró estos equilibrios, generando tensiones y transformando las relaciones en toda la región. La influencia rusa no se extendió de manera uniforme por Alaska. Gran parte del interior y del extremo norte permaneció al margen de la presencia colonial, separada por enormes distancias y un terreno difícil.
Las regiones costeras, en cambio, vivieron transformaciones profundas. Nuevas tecnologías y materiales llegaron a las comunidades locales, mientras que las enfermedades traídas del exterior tuvieron efectos devastadores. Fue una época marcada tanto por el intercambio como por el sufrimiento, que dejó una herencia compleja que aún resuena en Alaska. Con el tiempo, el comercio de pieles comenzó a declinar. Las poblaciones de nutrias marinas disminuyeron drásticamente debido a la caza excesiva, y una industria antes lucrativa se volvió insostenible. Mantener asentamientos lejanos al otro lado del Pacífico resultaba cada vez más costoso para Rusia, especialmente a medida que aumentaban las presiones geopolíticas en Europa y Asia. Para mediados del siglo XIX, el interés ruso en Alaska se había debilitado de forma significativa. Aunque la presencia rusa en Alaska duró poco más de un siglo, su influencia sigue siendo visible hoy. Iglesias ortodoxas aún se alzan en comunidades costeras, nombres rusos aparecen en islas y penínsulas, y familias de ascendencia mixta conservan tradiciones culturales vinculadas a aquella época. Este capítulo de exploración e intercambio marcó el inicio de la transformación de Alaska en un cruce de culturas, un lugar moldeado tanto por tradiciones ancestrales como por las ambiciones cambiantes de los imperios en expansión. Cuando Estados Unidos compró Alaska en 1867, pocos comprendían el valor de la tierra que acababa de cambiar de manos. Para muchos, parecía una naturaleza salvaje y vacía, sin verdadera importancia económica ni estratégica. Los primeros funcionarios estadounidenses no sabían bien cómo gobernar el nuevo territorio, y durante años, Alaska existió en una especie de limbo. Reclamada, pero no plenamente desarrollada ni integrada. Esa percepción cambió de forma radical a finales del siglo XIX, cuando el descubrimiento de oro transformó Alaska de una curiosidad remota en un destino de sueños, ambición y desesperación. La fiebre del oro del Klondike comenzó en 1896, después de que los buscadores encontraran ricos yacimientos en el extremo noroeste. A medida que la noticia se difundía, decenas de miles de personas de Estados Unidos, Canadá y otros lugares se dirigieron al lejano norte, con la esperanza de hacer fortuna en una tierra que apenas conocían. Llegar a los campos de oro era un viaje tan duro como cualquiera en la historia estadounidense. La mayoría de los prospectores pasaba por la ciudad costera de Skagway, un asentamiento bullicioso y caótico que surgió casi de la noche a la mañana. Desde allí, debían enfrentarse a empinados pasos de montaña, ríos helados y un clima impredecible. Muchos llegaban sin el equipo adecuado, ignorando los peligros que les esperaban. El paso de Chilkoot, una de las rutas más infames, obligaba a ascender una pendiente casi vertical tallada en la nieve y el hielo, a menudo cargando provisiones que pesaban más que su propio cuerpo. Las fotografías de la época muestran interminables filas de buscadores subiendo el paso, peldaño a peldaño. En uno de los desafíos más agotadores de la fiebre del oro. Cuando el entusiasmo inicial del Klondike se desvaneció, nuevos descubrimientos siguieron atrayendo a los buscadores cada vez más al interior de Alaska. Se encontró oro en Nome, Fairbanks y otras zonas del interior. Cada hallazgo provocaba una nueva oleada de movimiento, dando origen a pueblos, negocios y redes de transporte. Esta etapa también introdujo una serie de nuevas industrias, como la pesca, la madera y con el tiempo el petróleo, que más adelante se convertiría en un pilar de la economía de Alaska. A comienzos del siglo XX, Alaska entró también en una etapa de desarrollo político.
pasó de ser un distrito gobernado de manera laxa a un territorio con una estructura más definida, obteniendo representación y creando instituciones locales. Aún así, la vida seguía siendo dura. Los inviernos severos, la infraestructura limitada y el aislamiento ponían a prueba incluso a los colonos más fuertes. Y sin embargo, la gente seguía llegando, atraída por la oportunidad, por la libertad de la frontera y por la sensación de que Alaska ofrecía algo difícil de encontrar en cualquier otro lugar. La etapa estadounidense sentó las bases de la Alaska moderna. Un lugar moldeado por la ambición, el esfuerzo y la atracción permanente de sus riquezas naturales. La fiebre del oro hizo mucho más que atraer buscadores. Conectó a Alaska con el mundo y reveló una región mucho más compleja y valiosa de lo que los primeros escépticos habían imaginado. En las décadas siguientes, Alaska continuaría evolucionando a medida que surgían nuevas industrias, se formaban nuevas comunidades y el enorme potencial de la tierra se hacía cada vez más evidente. La frontera se había abierto y su historia apenas comenzaba. El sureste de Alaska se siente como un mundo aparte. A diferencia de la tundra azotada por el viento del norte o de las vastas llanuras del interior, esta región está definida por el agua, las montañas y uno de los bosques lluviosos templados más grandes de la Tierra. El Bosque Nacional Tongass, que se extiende a lo largo de miles de islas y fiordos, es un paisaje moldeado por la lluvia constante. Los bosques de un verde profundo y una fauna que depende tanto de la tierra como del mar. Es un lugar donde los límites entre los ecosistemas se difuminan, creando uno de los entornos con mayor riqueza biológica de América del Norte. El Tongass está dominado por imponentes abetos y cicutas, muchos de ellos en pie desde hace siglos. El musgo cubre los troncos caídos, los helechos tapizan el suelo del bosque, y densas capas de líquenes se aferran a las ramas húmedas. En algunas zonas del sureste de Alaska, las precipitaciones pueden superar varios metros al año, dando lugar a un entorno que sostiene una diversidad extraordinaria de plantas y animales. Caminar por este bosque se siente como entrar en un mundo fuera del tiempo, donde pequeños arroyos atraviesan valles silenciosos y la luz del sol se filtra entre el dosel en finos haces. A lo largo de la costa, montañas escarpadas descienden directamente hacia fiordos estrechos, esculpidos por antiguos glaciares. Estas vías de agua albergan ballenas jorobadas, orcas, leones marinos y nutrias. En tierra firme, osos negros y osos pardos costeros pescan salmones en arroyos cristalinos durante el verano. Las águilas se posan en ramas altas con vista al agua, mientras aves migratorias de todo el Pacífico hacen escala en humedales y estuarios. Aquí, el bosque y el océano son inseparables. Cada uno sostiene al otro en un ciclo complejo que ha mantenido la vida durante miles de años. Cuando los exploradores europeos llegaron por primera vez en el siglo XVIII, quedaron impresionados por la escala y la riqueza del bosque. Más tarde, durante el siglo XX, el sureste de Alaska se convirtió en un centro de la industria maderera. La tala a gran escala transformó partes del paisaje, generando oportunidades económicas, pero también despertando preocupaciones sobre la sostenibilidad y la salud a largo plazo del ecosistema. Con el tiempo, surgieron debates sobre cómo equilibrar las necesidades económicas con la conservación ambiental. Hoy en día, el Tongass sigue siendo objeto de atención nacional. Algunas áreas están protegidas para preservar los bosques primarios, mientras que otras permiten la tala selectiva y apoyan la industria local.
El turismo se ha convertido en otro pilar importante de la economía regional, atrayendo visitantes que buscan experimentar fiordos espectaculares, abundante vida silvestre y un rico patrimonio cultural. Cruceros, barcos pesqueros y pequeñas aeronaves conectan a personas con comunidades remotas que ofrecen una ventana al ritmo único de la vida en el sureste de Alaska. El Tongass es mucho más que un bosque. Es un sistema vivo que conecta océano, tierra, animales y personas en un equilibrio delicado. Para comprender Alaska, es necesario comprender la fuerza y la complejidad de esta región extraordinaria. Un lugar donde la vida depende del agua, del clima y de la resistencia constante del propio bosque. Alaska es un paisaje esculpido por el hielo. Incluso hoy, mucho después de que las grandes capas de hielo del pasado se hayan retirado, los glaciares continúan modelando montañas, excavando valles y dando forma a las costas. Estos enormes ríos de hielo se mueven lentamente, pero con una fuerza extraordinaria, dejando tras de sí el registro de las fuerzas que crearon gran parte de la geografía del estado. Para comprender Alaska, es imprescindible entender los glaciares que aún definen tantas de sus regiones. Un glaciar es mucho más que un bloque de nieve congelada. Es un sistema vivo, en constante desplazamiento, fusión y regeneración a medida que cambian las estaciones. En Alaska, los glaciares pueden extenderse a lo largo de decenas de kilómetros, fluyendo desde altas cumbres montañosas hacia el océano. Se forman donde la nieve se acumula más rápido de lo que se derrite, comprimiéndose con el tiempo hasta convertirse en un hielo azul y denso. Bajo su propio peso, el hielo comienza a moverse, avanzando lentamente cuesta abajo y arrastrando consigo rocas, suelo y todo lo que queda atrapado en su camino. Uno de los lugares más emblemáticos para presenciar el poder de los glaciares es la Bahía de los Glaciares, en el sureste de Alaska. Hace apenas unos siglos, toda esta región estaba cubierta por una masa continua de hielo que se extendía mar adentro. A medida que el glaciar retrocedió, dejó al descubierto montañas escarpadas, fiordos profundos y ensenadas protegidas que hoy son hogar de ballenas, focas, osos y numerosas aves marinas. El movimiento glaciar no solo da forma al terreno, también influye en ríos, lagos e incluso en los ecosistemas oceánicos. Al deslizarse sobre la roca, los glaciares generan partículas finas conocidas como harina glaciar. Cuando este material llega a ríos y aguas costeras, tiñe el agua de un color azul lechoso y aporta nutrientes que sostienen algas, peces y otras formas de vida marina. Esta conexión entre el hielo y el océano pone de relieve la interdependencia de los sistemas naturales de Alaska, donde los cambios en un entorno se propagan y afectan a muchos otros. Los glaciares de Alaska son además indicadores clave del cambio ambiental. Los científicos observan su tamaño, movimiento y tasas de deshielo para comprender las tendencias climáticas a largo plazo. Otros se mantienen estables o incluso avanzan bajo condiciones regionales específicas. Esta complejidad refleja la naturaleza dinámica del clima de Alaska, donde la geografía local y los patrones meteorológicos producen resultados distintos en cada región del estado. Son actores activos del presente, se mueven, se derriten
y se reforman en respuesta a un mundo en permanente cambio. Su presencia nos recuerda que los paisajes nunca están realmente terminados. Son obras en proceso, moldeadas por el tiempo, la temperatura y la persistencia constante del hielo. En todo Alaska, pocas especies son tan importantes o tan influyentes como el salmón. Estos peces son mucho más que una fuente de alimento. Son una fuerza que conecta océanos, ríos, bosques, animales y personas en un ciclo que ha dado forma a los paisajes de Alaska durante miles de años. Para comprender los ecosistemas del estado, desde los fiordos costeros hasta los bosques del interior, es necesario entender primero a los salmones que los recorren cada año. Los salmones comienzan su vida en arroyos de agua dulce, naciendo en lechos de grava alimentados por el deshielo y las aguas subterráneas. Tras pasar sus primeros años en ríos y lagos, emprenden un viaje extraordinario hacia el océano, donde crecen y maduran, antes de regresar exactamente a los mismos cursos de agua donde nacieron. Esta migración de retorno puede abarcar cientos o incluso miles de kilómetros, guiada por instintos y señales ambientales que los científicos aún tratan de comprender por completo. Osos, lobos, águilas y muchos otros animales dependen del regreso de los salmones como una fuente principal de alimento. A lo largo de los ríos costeros, los osos pardos se reúnen durante el verano y el otoño para capturar salmones mientras remontan la corriente. Los nutrientes de estos peces sostienen a los osos durante los largos inviernos y ayudan a que las crías crezcan fuertes. Biólogos de la vida silvestre han documentado cómo las poblaciones de osos aumentan o disminuyen según la abundancia de salmones. Las comunidades indígenas de todo Alaska han dependido del salmón durante miles de años, construyendo tradiciones, sistemas alimentarios y prácticas culturales en torno al ciclo estacional de la migración. Las técnicas de pesca se perfeccionaron a lo largo de generaciones, y el conocimiento del comportamiento del salmón se volvió esencial para la supervivencia. Para muchas familias, la llegada anual del salmón sigue siendo un acontecimiento central, un tiempo de encuentro, preparación y conexión con los antepasados que vivieron al mismo ritmo. Las pesquerías comerciales y de subsistencia modernas continúan dependiendo del salmón como un recurso de gran valor. Las aguas de Alaska albergan algunas de las corridas de salmón más productivas del mundo, y una gestión cuidadosa se ha vuelto imprescindible para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Científicos, comunidades locales y agencias estatales trabajan juntos para monitorear las poblaciones, proteger las zonas de desove y regular las capturas según complejos factores biológicos y ambientales. Aún así, pese a estos desafíos, el salmón sigue estando en el corazón de los sistemas naturales de Alaska. Alimenta a la fauna, sostiene los bosques y respalda a comunidades desde aldeas costeras hasta pueblos del interior. Sus migraciones anuales se cuentan entre los eventos naturales más extraordinarios del planeta, un recordatorio del poder y la resiliencia de la vida en el norte. En Alaska, el salmón es mucho más que una especie. Es el hilo que une el agua, la tierra, los animales y las personas en un ciclo atemporal que da forma a la identidad de la última frontera. Alaska es uno de los pocos lugares de la Tierra donde la vida silvestre aún da forma a la identidad del territorio. Desde los densos bosques del sureste hasta la tundra abierta del extremo norte, los animales viven aquí a una escala que refleja la inmensidad de la propia región. Cada ecosistema, desde las cordilleras hasta los fiordos costeros, alberga especies que se han adaptado para sobrevivir en entornos marcados por el frío extremo, las largas migraciones y los cambios estacionales drásticos. A lo largo de la costa sur de Alaska,
los osos pardos alcanzan tamaños mayores que en casi cualquier otro lugar del mundo. Estos gigantes costeros dependen en gran medida de las corridas de salmón, que regresan a los ríos cada verano. Durante la temporada alta, los osos se congregan en gran número a lo largo de los arroyos, permaneciendo de pie en aguas turbulentas mientras buscan peces. Algunos se especializan en atrapar salmones en pleno salto, mientras otros esperan con paciencia en pozas poco profundas. La abundancia de salmón les permite acumular las reservas de grasa necesarias para sobrevivir a los largos inviernos, cuando se refugian en sus madrigueras y entran en meses de hibernación. Los alces, los gigantes de los bosques de Alaska, también desempeñan un papel central en los ecosistemas del estado. Más altos que un caballo y con un peso de cientos de kilogramos, dominan humedales, valles fluviales y los bordes del bosque. Los alces se alimentan de sauces, abedules y plantas acuáticas, ajustando su dieta según cambian las estaciones. Aunque son fuertes y poderosos, son vulnerables a la nieve profunda, a los inviernos severos y a depredadores como osos y lobos. Sus poblaciones reflejan los desafíos del entorno, aumentando o disminuyendo según las condiciones del paisaje. La avifauna es igualmente extraordinaria. Alaska alberga una de las mayores poblaciones de águilas calvas de Estados Unidos. Estas aves patrullan costas, ríos y lagos, buscando peces o alimentándose de restos en las orillas. En el Ártico y el Subártico, búhos nivales, gerifaltes y águilas reales cazan en terrenos abiertos. Confiando en su aguda visión y en un vuelo silencioso para sobrevivir a los largos meses de invierno. Mar adentro, la riqueza de los ecosistemas marinos de Alaska se vuelve aún más evidente. Las ballenas jorobadas migran cada año desde zonas tropicales de reproducción para alimentarse en las aguas ricas en nutrientes del norte. Las orcas recorren los fiordos en grupos familiares muy unidos, comunicándose mediante llamadas distintivas transmitidas de generación en generación. Las nutrias marinas flotan entre bosques de kelp, utilizando piedras para abrir moluscos, uno de los pocos ejemplos de uso de herramientas entre los mamíferos marinos. Para muchas personas, observar la fauna de Alaska ofrece una ventana a cómo era el mundo natural antes de que el desarrollo moderno transformara gran parte del planeta. Aquí, los animales aún recorren distancias inmensas, siguiendo patrones ancestrales que persisten a pesar de los desafíos de un mundo cambiante. Alaska sigue siendo uno de los últimos grandes bastiones de la naturaleza salvaje, un lugar donde la vida silvestre no solo existe, sino que define el carácter mismo de la Tierra. Muy al norte, más allá de las grandes cordilleras y de los vastos bosques del interior, se extiende uno de los paisajes más extremos de Alaska, el Ártico. Esta región abarca llanuras de tundra, costas congeladas y las aguas heladas de los mares de Beaufort y Chukchi. Es un lugar definido por inviernos largos, veranos breves y la presencia constante del viento, la nieve y el hielo en movimiento. Para muchas personas, el Ártico se siente como el fin del mundo. Pero para la fauna y las comunidades que viven aquí, es hogar. Un entorno dinámico donde la vida depende de la adaptación, la resiliencia y el conocimiento ancestral. La tundra ártica puede parecer estéril a primera vista, especialmente en invierno, cuando el suelo queda cubierto de nieve y la luz del día dura solo unas pocas horas.
Sin embargo, bajo esa superficie helada, existe un ecosistema complejo que despierta con la llegada del verano. Cuando el sol regresa y las temperaturas suben, la tundra estalla en color. Musgos, líquenes, cárices y pequeñas plantas con flores se extienden por el paisaje durante una temporada de crecimiento breve pero intensa. Esta vegetación sostiene una compleja red de animales que dependen de esa corta ventana de abundancia. A lo largo de la costa, el océano Ártico moldea la identidad de la región. El hielo marino se expande y se retrae con las estaciones, creando un entorno en constante cambio para los animales que dependen de él. Los osos polares, los mayores carnívoros terrestres del planeta, utilizan el hielo como plataforma para cazar focas. Su supervivencia está ligada a los ritmos de formación y deshielo del hielo marino, y cada año recorren enormes distancias en busca de alimentos sobre los mares congelados. Los pueblos del Ártico han construido sus culturas en torno a este entorno durante incontables generaciones. Los Inupiat y otras comunidades del norte desarrollaron un conocimiento profundo del hielo marino, del comportamiento animal y de los ciclos estacionales. Sus estrategias de caza, herramientas y rutas de desplazamiento evolucionaron para adaptarse a una tierra donde los errores podían ser mortales. Este conocimiento sigue siendo esencial hoy en día, ayudando a las comunidades a enfrentarse a un clima cambiante, mientras preservan tradiciones que continúan siendo el corazón de la identidad ártica. Los científicos estudian el Ártico con atención, ya que la región ofrece claves fundamentales sobre las tendencias climáticas globales. Los niveles de hielo marino, la estabilidad del permafrost y los patrones meteorológicos del extremo norte influyen en ecosistemas mucho más allá de Alaska. Muchos de los cambios visibles en el Ártico, desde el deshielo del suelo hasta las variaciones en las migraciones animales, reflejan transformaciones ambientales más amplias a escala planetaria. La región se ha convertido en un poderoso recordatorio de cuán interconectados están los sistemas globales y de lo sensibles que pueden ser al cambio. A pesar de sus condiciones extremas, el Ártico es un lugar de una belleza extraordinaria. Las auroras boreales danzan en el cielo invernal en ondas de verde y azul. El sol de medianoche proyecta largas sombras sobre la tundra veraniega. Y a lo largo del año, el paisaje conserva una sensación de inmensidad que pocos lugares en el mundo pueden igualar. El Ártico no está vacío, está vivo, moldeado por el hielo, el viento, la fauna y las personas que han aprendido a vivir con la Tierra y no contra ella. Sigue siendo una de las regiones más definitorias e impresionantes de Alaska. Elevándose muy por encima de la naturaleza salvaje que la rodea, Denali domina el paisaje del centro de Alaska. Con más de 6.000 metros de altura, es la montaña más alta de América del Norte y uno de los picos más imponentes del planeta. Su desnivel vertical es tan extremo que incluso los viajeros lejanos suelen sorprenderse por lo repentinamente que aparece en el horizonte. Una colosal torre de roca, hielo y nieve, que parece separada de todo lo que la rodea. Denali no es solo una montaña, es el corazón de la cordillera de Alaska. Un amplio arco de picos escarpados que se extiende por más de 1.000 kilómetros a lo largo del estado. La cordillera de Alaska fue moldeada por poderosas fuerzas geológicas,
creada cuando las placas tectónicas colisionaron y empujaron capas de roca hacia el cielo. A lo largo de millones de años, los glaciares excavaron profundos valles en las montañas, esculpiendo crestas, acantilados y cuencas que aún hoy definen la región. El resultado es un paisaje de belleza agreste, paredes de granito casi verticales, amplias cuencas glaciares y campos de hielo que alimentan ríos que fluyen hacia el interior. La altitud y la ubicación de Denali generan patrones climáticos que pueden cambiar en cuestión de minutos. Las nubes suelen formarse alrededor de la cumbre incluso cuando el cielo está despejado más abajo. Los vientos barren las laderas superiores con una fuerza extraordinaria, y las temperaturas pueden permanecer muy por debajo de cero, incluso en pleno verano. Estas condiciones hacen que escalar Denali sea una de las experiencias de montañismo más exigentes del mundo. Cada año, alpinistas de todo el planeta intentan el ascenso, enfrentándose a largos periodos de aislamiento, cambios bruscos de clima y las exigencias físicas de la gran altitud. Muchos se ven obligados a regresar, y solo una pequeña fracción alcanza la cumbre. Alrededor de Denali se extiende una de las áreas silvestres protegidas más grandes de Estados Unidos, el Parque Nacional y Reserva Denali. Dentro de este vasto territorio, la fauna se desplaza libremente por tundras abiertas, bosques densos y valles glaciares. Los caribúes cruzan el parque durante sus migraciones estacionales. Los alces se alimentan en humedales y corredores fluviales. Los lobos viajan en grupos familiares, recorriendo grandes distancias en busca de presas. Los osos grizzly vagan por amplios territorios, alimentándose de bayas, raíces y ardillas terrestres. Los ecosistemas intactos del parque ofrecen a los visitantes una oportunidad poco común de observar animales viviendo en un entorno moldeado más por fuerzas naturales que por la influencia humana. Los ríos que nacen en la cordillera de Alaska conectan las montañas con las tierras bajas, transportando aguas de deshielo glaciar a través del interior. Estos cursos de agua sostienen poblaciones de peces, alimentan humedales y determinan el movimiento de la fauna. También son vías esenciales para comunidades remotas y viajeros que dependen de las rutas fluviales para acceder al territorio salvaje. En esta región, la conexión entre montañas, agua y vida es evidente. Para los pueblos indígenas de Alaska, la cordillera de Alaska tiene un profundo significado cultural. Relatos y tradiciones orales describen la formación de las montañas, el desplazamiento de los animales y la relación entre las personas y la tierra. Estas historias siguen siendo una parte esencial de la identidad cultural y ayudan a comprender los cambios estacionales, el comportamiento de la fauna y los vínculos dentro del ecosistema. Denali es mucho más que un punto geográfico. Es un símbolo de la escala, la fuerza y la belleza natural de Alaska. Su tamaño desafía la percepción de lo que puede ser una montaña, mientras que la naturaleza que la rodea revela la complejidad de la vida que prospera en un entorno tan vasto y dinámico. Para muchos visitantes, experimentar Denali es un momento de perspectiva, un recordatorio de lo pequeña que es la presencia humana frente a las fuerzas que dan forma a la Tierra. La cordillera de Alaska continúa definiendo el paisaje del centro del estado, influyendo en el clima, la fauna y el curso de los ríos a lo largo de cientos de kilómetros.
Se alza como una de las grandes maravillas naturales del continente, un testimonio de las fuerzas geológicas que moldearon la Tierra y de la naturaleza indómita que hace de Alaska un lugar único en el mundo. Extendiéndose profundamente en el Océano Pacífico, las Islas Aleutianas forman una de las cadenas de tierra más remotas y sobrecogedoras del planeta. Estas islas se arquean hacia el oeste desde el continente de Alaska, en una larga curva de picos volcánicos, cada uno moldeado por la colisión de placas tectónicas en las profundidades del océano. Las Aleutianas marcan una frontera entre continentes y mares, un límite definido por el movimiento constante, el clima cambiante y las poderosas fuerzas de la geología. Casi todas las islas de la cadena aleutiana tienen origen volcánico. Algunas se elevan abruptamente desde el mar, como conos empinados y casi perfectos. Otras forman paisajes bajos y ondulados, cubiertos de tundra, musgos y pastizales. Muchos de estos volcanes siguen activos, enviando columnas de vapor al cielo y recordando a quienes viven cerca que esta tierra está viva, cargada de energía geológica. Los terremotos recorren la región y erupciones ocasionales lanzan nubes de ceniza a gran altura. Y aún así, pese a estas fuerzas dramáticas, las islas sostienen ecosistemas sorprendentemente ricos. Lo que define a las Aleutianas más que cualquier otra cosa es el viento. Las tormentas cruzan el Pacífico Norte con una fuerza inmensa, trayendo lluvias intensas, niebla espesa y ráfagas capaces de sacudir edificios. El clima cambia con rapidez y a menudo sin previo aviso. En un instante, el horizonte puede estar despejado. Minutos después, una densa cortina de niebla avanza desde el mar. Para marineros, pilotos y habitantes, este clima impredecible no es solo una molestia, sino una característica central de la vida en las islas. Sin embargo, esas mismas condiciones que dificultan los desplazamientos enriquecen las aguas circundantes. Los vientos fuertes y las corrientes mezclan las capas profundas del océano, llevando nutrientes a la superficie y sosteniendo uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta. Durante el siglo XX, las Aleutianas adquirieron relevancia mundial. En la Segunda Guerra Mundial, las islas se convirtieron en un escenario de combate entre Estados Unidos y Japón. Attu y Kiska fueron testigos de intensos enfrentamientos, lo que las convirtió en algunos de los pocos lugares en suelo estadounidense donde se libraron batallas directas durante la guerra. Hoy, los restos de instalaciones militares aún salpican el paisaje, lentamente reclamados por la hierba, el viento y el suelo volcánico. En la actualidad, las Islas Aleutianas siguen siendo una de las regiones habitadas más remotas de Alaska. Sus comunidades equilibran la tradición con los desafíos modernos, dependiendo de la pesca, la navegación y una profunda conexión con el mar. Las islas recuerdan que Alaska no está definida solo por glaciares y montañas, sino también por el fuego, el viento y el vasto océano que la rodea. Las Aleutianas se alzan como una de las grandes fronteras del Pacífico, un lugar moldeado por fuerzas que continúan transformando la tierra y el mar año tras año. Al alejarse de los fiordos costeros, las islas volcánicas y las imponentes cordilleras de Alaska, el paisaje vuelve a transformarse. El interior del estado revela un mundo más silencioso y constante, moldeado no por el océano ni por el fuego, sino por los ríos, los bosques y el largo ritmo de las estaciones. Esta vasta región, que se extiende entre la cordillera de Alaska y la cordillera Brooks, se define por amplios valles, colinas onduladas
y los grandes cursos de agua que enlazan todo el territorio. Ningún río es más importante para la identidad del interior de Alaska que el Yukón. Fluyendo a lo largo de más de 3.000 kilómetros desde Canadá hasta el mar de Bering, el Yukón es uno de los ríos más largos de América del Norte. Ha sido ruta de viaje, fuente de alimento y eje cultural para incontables generaciones. En verano, el río avanza con fuerza, arrastrando troncos, sedimentos y salmones a lo largo de su curso sinuoso. En invierno, se congela por completo y se convierte en una carretera natural, permitiendo que motos de nieve y trineos crucen distancias que de otro modo serían imposibles. Para las comunidades que viven a lo largo del Yukón y de sus afluentes, el ciclo del río da forma a la vida cotidiana. La pesca, la caza y la recolección siguen patrones estacionales transmitidos de generación en generación. Muchas familias aún dependen de las prácticas de subsistencia no solo como tradición, sino como una parte esencial de su supervivencia. La tierra proporciona alimento, combustible y materiales, y a cambio, las personas aprenden a leer el entorno con la destreza de quienes dependen de él de manera íntima. El bosque boreal, el ecosistema dominante del interior, se extiende por Alaska como un gran manto verde. Abetos, abedules y sauces cubren el paisaje, creando hábitats para alces, lobos, linces y una gran variedad de aves. El fuego desempeña un papel crucial en la dinámica de este bosque. Los incendios estivales, aunque a menudo espectaculares, forman parte de un ciclo natural que elimina el crecimiento antiguo y da paso a nueva vegetación. Muchas plantas y animales dependen de estos ciclos, y el bosque se regenera y adapta de manera constante. La vida en el interior de Alaska está determinada no solo por la naturaleza, sino también por el aislamiento. Muchas comunidades solo son accesibles por río, pequeñas aeronaves o carreteras estacionales. Los suministros deben gestionarse con cuidado, y el clima condiciona gran parte de lo que es posible. Sin embargo, este aislamiento también fomenta un fuerte sentido de resiliencia y autosuficiencia. Las personas establecen vínculos estrechos con sus vecinos y con la tierra, manteniendo tradiciones que reflejan tanto los desafíos como las recompensas de vivir en un entorno tan remoto. A pesar de los cambios modernos, la profunda conexión entre las personas y la tierra permanece. Los acontecimientos estacionales siguen marcando la vida comunitaria. El regreso del salmón, la primera nevada, la ruptura del hielo del río en primavera. Muchas familias continúan transmitiendo conocimientos sobre la caza, la pesca y la forma de desplazarse con seguridad por el territorio. Para quienes llaman hogar al interior, estas prácticas no son solo herencia cultural, forman parte de la vida cotidiana. El interior de Alaska puede carecer de los glaciares espectaculares o los picos volcánicos de otras regiones, pero posee una fortaleza silenciosa. Sus ríos conectan enormes distancias, sus bosques sostienen generaciones de vida silvestre, y sus comunidades encuentran significado e identidad en la tierra que las rodea. Esta región constituye el corazón sereno de Alaska, un lugar donde la vida sigue el ritmo de la naturaleza y donde las tradiciones perduran a través del tiempo y el cambio. Alaska suele verse como una de las últimas grandes regiones salvajes del planeta. Un lugar donde los glaciares aún esculpen montañas, donde la fauna se desplaza por paisajes abiertos y donde ecosistemas enteros continúan siguiendo ritmos ancestrales. Pero aunque Alaska transmite una sensación de atemporalidad, no permanece inmóvil. Es una tierra moldeada tanto por el cambio como por la permanencia,
y su futuro dependerá de cómo personas, comunidades y entornos se adapten a las condiciones cambiantes del mundo. En todo el estado, el paisaje está en constante movimiento. Los glaciares avanzan y retroceden. El permafrost se descongela y vuelve a congelarse. Los ríos abren nuevos cauces al responder a crecidas y ciclos estacionales. Los incendios forestales transforman vastas extensiones del bosque boreal. Estos procesos naturales siempre han existido, pero en los últimos años se han convertido en indicadores clave de cambios ambientales más amplios. Científicos de todo el mundo llegan a Alaska para estudiar estas tendencias, reconociendo la región como uno de los laboratorios naturales más importantes del planeta. Los efectos de los cambios climáticos se reflejan en la formación tardía del hielo marino, en deshielos primaverales más tempranos y en variaciones en el momento de las migraciones del salmón. Algunas especies se adaptan con rapidez, mientras que otras enfrentan dificultades a medida que sus hábitats tradicionales se transforman. Las comunidades costeras experimentan tormentas más intensas y una mayor erosión, mientras que las regiones del interior responden al aumento de las temperaturas y a patrones de nieve alterados. Estos cambios no afectan a todas las zonas por igual, pero en conjunto revelan un territorio que responde a fuerzas globales. Para los pueblos indígenas de Alaska, estas transformaciones impactan cada aspecto de la vida. Las comunidades que han dependido del hielo marino para desplazarse y cazar enfrentan nuevos desafíos. Las familias que siguen ciclos estacionales de alimentos se adaptan a cambios en el comportamiento de la fauna. Al mismo tiempo, el conocimiento indígena continúa guiando la comprensión del territorio. Las prácticas tradicionales, transmitidas durante incontables generaciones, ofrecen perspectivas sobre los ciclos ambientales, los movimientos de los animales y los patrones a largo plazo que la ciencia moderna apenas comienza a comprender en su totalidad. En todo el estado, los esfuerzos por preservar el patrimonio cultural siguen siendo firmes. Estas prácticas no solo honran el pasado, también aportan claves valiosas para enfrentar el futuro. La economía moderna de Alaska refleja un equilibrio entre desarrollo y conservación. La pesca, el turismo, la energía y el transporte marítimo desempeñan papeles fundamentales, y cada sector interactúa de manera distinta con el territorio. Áreas protegidas como Denali, el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y grandes extensiones del bosque lluvioso de Tongass ayudan a resguardar ecosistemas que han permanecido intactos durante miles de años. Al mismo tiempo, los avances en energías renovables, prácticas pesqueras sostenibles y gestión ambiental ofrecen nuevas formas de apoyar tanto a las comunidades como a los ecosistemas. El futuro de Alaska dependerá de las decisiones que se tomen hoy. Decisiones sobre cómo proteger la fauna, gestionar los recursos naturales, apoyar a las comunidades rurales y mantener el equilibrio único entre tradición e innovación. Los desafíos son grandes, pero también lo son la resiliencia de quienes viven aquí y la fortaleza de los paisajes que definen al estado. Lo que distingue a Alaska no es solo su naturaleza salvaje, sino su sentido de escala. Montañas que se elevan por encima de las nubes, ríos que atraviesan regiones enteras. Animales que migran a lo largo de distancias mayores que muchos países. Comunidades que se adaptan a condiciones que resultarían abrumadoras en otros lugares. Todo en Alaska, la tierra, su gente, su fauna, refleja resistencia y conexión. Mientras el mundo continúa cambiando,
Alaska sigue siendo un recordatorio de lo que la Tierra fue alguna vez y de lo que aún puede ser. Un lugar donde la naturaleza marca el camino. Un lugar donde cultura y territorio son inseparables. Un lugar donde lo salvaje todavía tiene espacio para respirar. La historia de Alaska no termina en su pasado. Continúa evolucionando, moldeada por la Tierra, guiada por su gente y llevada hacia adelante por la fuerza perdurable de la última frontera.